cuando miramos otra molécula que no sea el ADN y miramos los lípidos, hicimos medición de los lípidos haciendo análisis de los ácidos grasos, que son moléculas que forman parte de distintos tipos de lípidos, y vimos que se pueden encontrar del orden de 60, 70 ácidos grasos diferentes en la muestra de lípidos del suelo. Ese perfil o sea, cada uno de esos 60 o 70 ácidos grasos tienen distintas concentraciones en distintas muestras del suelo. Eso determina un perfil lipídico, como una huella digital lipídica de cada muestra. Haciendo los análisis de esos perfiles de lípidos, que son de alguna manera una última expresión de la información genética contenida en el ADN, o sea, es una medida bioquímica bastante independiente del ADN, encontramos que los perfiles bioquímicos de lípidos eran capaces de discriminar los tres tipos de suelo. Los ambientes naturales tenían un perfil lipídico particular, los ambientes de rotación de cultivos uno propio y los monocultivos otro también. Y encontramos algunos lípidos marcadores de este manejo del suelo. Inicialmente nosotros trabajamos con fosfolípidos, que es un grupo de lípidos que están formando parte de las membranas de los organismos. Y son los fosfolípidos, podría decir, aquellos lípidos más estudiados para tratar de entender la microbiología del suelo. También estudiamos lo que se llaman lípidos neutros. Los lípidos neutros son los lípidos de reserva, los lípidos que hacen a la grasa de los organismos, que funcionan como reserva energética. Bueno, también encontramos que hay lípidos de reserva en el suelo. Curiosamente, podría decir que los lípidos de reserva del suelo en los suelos con ambiente natural o con rotación de cultivo son mayores que los de los monocultivos. Es decir, es como si los suelos alimentados con rotación de cultivo tienen una mejor alimentación y son capaces de guardar alimento en forma de energía de lípidos de reserva. En un segundo paso en el análisis de los lípidos, nos propusimos estudiar lo que yo llamo lípidos totales del suelo, es decir, no hicimos una extracción de los ácidos grasos de los fosfolípidos o de los lípidos neutros, sino que hicimos extracción de ácidos grasos de todo el suelo. Es decir, ahí estamos haciendo extracción de ácidos grasos de lípidos de materia viva y de materia no viva, de materia muerta en descomposición. Curiosamente, el perfil de lípidos totales del suelo permitió encontrar una mayor cantidad de indicadores de manejo del suelo que las fracciones anteriores. Esos resultados los publicamos hace poco tiempo, el año pasado, y uno de los comentarios que tuvimos fue que, por los revisores del trabajo, fue que este tipo de estudio podía abrir una nueva dimensión en el análisis del suelo, porque estamos como encontrando nuevos indicadores de calidad de suelo. Pasando a otra estructura bioquímica del suelo, les puedo comentar el análisis de micorrizas. Las micorrizas son hongos que se asocian con las raíces del suelo y que están involucrados en la asimilación de fósforo. Eso es lo que más se sabe de la acción de las micorrizas en relación a las plantas. Ahora, en los últimos años queda cada vez más demostrado que las micorrizas, que son hongos filamentosos que se asocian simbióticamente con las raíces de las plantas, generan verdaderas redes de conexión entre las plantas. Es lo que yo llamo el cableado de información a nivel de las raíces en una comunidad de plantas. Ese cableado no solo comunica plantas entre sí a través de los filamentos que conectan raíces, sino que ese cableado de filamentos también funcionan como autopistas para que los microorganismos se muevan en las películas de suelo que forman estos microorganismos. Es decir, la existencia de estas redes de micorriza favorecerían la estructura
biológica del suelo, el funcionamiento de la estructura biológica del suelo. De alguna manera, en cierto sentido, no en cuanto al funcionamiento de las plantas, pero sí en cuanto a la estructura microbiana del suelo, funciona como una red de vías, una red de transporte público en el cual se mueven distintos tipos de microorganismos entre sí. Por eso la labranza que rompe la estructura del suelo en general baja de forma muy significativa los niveles de micorrizas en los suelos. Los suelos bajo siembra directa por lo general tienen mayor nivel de micorrizas, pero nosotros encontramos que la rotación de cultivo aumenta significativamente la diversidad de esporas de micorrizas en los suelos. Es decir, algo parecido a lo que dije antes respecto de las bacterias, la diversidad de micorrizas favorecería la interconexión de plantas de distinto tipo, pensando en una sucesión de cultivos en una diferente rotación. Luego de las micorrizas, por ejemplo, en términos de apoyo de distintas variables bioquímicas, los resultados que se encontraron en micorrizas, mirando las micorrizas en particular, como son las esporas de las micorrizas, nosotros lo pudimos ver con un marcador de un ácido graso que es el 16,1W5C, ese es el nombre del ácido graso, que es un ácido graso que forma parte de las micorrizas en particular. Nosotros en aquellos suelos en los que encontramos mayor densidad de esporas, encontramos mayor densidad de ese marcador lipídico. Es decir, de alguna manera distintas variables biológicas independientes están señalando lo mismo. Para cerrar con otro nivel de estructura, podría decir que en los suelos donde hay rotación de cultivo en relación al monocultivo, hay mayor nivel de fauna en general que en el monocultivo. Y hay mayor densidad de algunos grupos en particular, como las lombrices, los colémbolos y algunos grupos de la mesofauna, que probablemente se relacionan con funciones particulares del suelo. Hay trabajos recientes que en general vienen de la ecología que reconocen tres zonas o ambientes de alta actividad en el suelo. Uno son las raíces, que son la rizosfera, como lo mencioné antes. El otro es la zona de la hojarasca o los rastrojos, que es la zona de descomposición de la materia orgánica. Y el tercer sitio de alta actividad biológica es el sitio de lo que se llaman bioporos, las galerías que cavan las lombrices y los distintos tipos de pequeños animales que viven en el suelo. En esos tres lugares de alta actividad biológica es donde aumenta la diversidad y la densidad microbiana, y se cree que eso ocurre en lo que se llaman distintos momentos de alta actividad. Eso no es continuo, eso ocurre en el momento que llueve y que el agua se hace accesible al ambiente, en distintos momentos donde se logra la temperatura óptima, en el momento que germina una semilla. Es decir, estos tres ambientes que en las publicaciones científicas se les llama hotspot, como lugares calientes, se accionan en momentos calientes, en lo que se llaman hot moments, como diciendo, es una cuestión de tiempo y espacio que arma una heterogeneidad en el suelo, y la consecuencia de esa estructura de tiempo y espacio y de alta actividad biológica es lo que va generando el desarrollo del suelo. Es decir, el suelo es la consecuencia de la expresión de esa relación estructura-tiempo de alta actividad biológica.